Tengo que sacar la energía. Sácala, sácala. Hariom Tat Sat, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Quiero compartirles en este videíto un poquito sobre la experiencia del vegetarianismo. Iba a decir la alimentación, ¿no? Pero en realidad vamos a hablar del vegetarianismo. ¿Por qué? Porque la alimentación no es solamente aquello que metes a tu boca. La alimentación tiene que ver con procesos mentales, procesos emocionales, relaciones interpersonales. Es básicamente una relación con todos tus sentidos y el entorno. Eso es alimentación de una forma vista holísticamente, ¿no? Pero solamente vamos a hablar de aquello que entra es por la boca. Sí o sí, yoga y vegetarianismo van de la mano. Lo dicen autoridades en el yoga, autoridades en la filosofía antigua de la India. No hablemos del asunto moderno, ¿no? Porque en un asunto moderno, por ejemplo, el budismo, que nació como una filosofía ahimsa, vegetariana, hoy en día no, algún budismo no le toma importancia al vegetarianismo. Dicen que ahimsa va más hacia procesos mentales, emocionales, cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos con nosotros mismos. Y sí, pero no podemos pensar que estamos cumpliendo con una ahimsa completo si estamos infringiendo un daño innecesario a alguien. Si nosotros queremos profundizar en nuestra práctica de yoga, si queremos que nuestros procesos de desintoxicación, de depuración físico, mental, emocional, den el resultado que deseamos, tenemos que buscar, obviamente, ir sumando estos ítems, ¿no? Me gustaría un poquito contarles mi experiencia personal sobre cómo conocí a Ahimsa. Sí. Cómo Ahimsa se presentó en mi vida. Bueno, entonces yo diría que mi primer acercamiento a la Ahimsa fue cuando yo tenía como 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? No, obviamente no era consciente de eso, pero ya saben, esta imagen famosa del niño de 3 años, no sé, 2 años, que le ponen un conejo y una manzana, ¿no? Y entonces dicen, ¿tú qué crees que haría el niño, no? ¿Se comería el conejo y jugaría con la manzana? ¿O se comería la manzana y jugaría con el conejo, no? Entonces, en realidad yo sí creo que son instintos que vienen muy de natura. El hecho de no querer comer carne. Muchos niños manifiestan eso a una temprana edad, el hecho de no querer comer carne. Otros no, hay que decirlo. Por ejemplo, a mí en la alimentación, el ahimsa no se me presentó. Yo sí desde niño acepté la carne de muy buen gusto y le di duro. Pero pero en otro nivel el ahimsa sí se me presentó. Me acuerdo que yo tenía como 5 años, era un sábado o un domingo, mi papá estaba en la casa y de pronto me llamó, lo tengo muy presente, es algo que me quedó muy marcado toda la vida. Estaba ahí televisando una corrida de toros en la Plaza México, supongo. Y bueno, lo que yo recuerdo es así el toro sangrando, con las vainas estas acá atrás y ¡zas! Así que le meten la espada, ¿no? Y yo vi que el toro se cayó y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, pues lo mataron. Yo me puse a gritar, a llorar y me fui corriendo con mi mamá. Yo sí estaba seguro de que eso era malo, maltratar a los animales, Pero nunca me cuestioné el hecho de comerse a los animales. Nunca, nunca. Y habrá sido como a los 20
22 años, yo creo. Ya bien entrado. Ya lleno de carne en la sangre. Por alguna razón llegó a mi vida este documental que todos deberíamos ver. Todos. Carnívoros y no carnívoros. Gente que quiere ser vegetariana y gente que no quiere ser vegetariana. El yoga y la vida van acompañados de conocimiento. Entonces no podemos pretender que conocemos si no hemos visto algo tan sencillo como de dónde viene lo que comemos, ¿no? Entonces cuando yo vi este documental, Earthlings, se los voy a poner abajito en la descripción para los que no lo han visto, de verdad véanlo. Y de verdad te invito a que lo veas hasta el final. Definitivamente es un documental que a mí me fue un parteaguas en mi decisión para hacerme vegetariano, con pasión por los animales. Yo pensé, ¿cómo es posible que hacemos esto, no? Y qué loco, porque ¿cómo no me lo cuestioné antes? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo cuestioné antes? ¿Qué clase en qué clase de sociedad, de entorno uno vive que no está dispuesto a cuestionarse ciertas cosas, ¿no? Las normalizamos. Y ahí viene toda una búsqueda, todo un reto contra tus propios paradigmas, un reto contra los paradigmas de tu familia, de tu entorno. Pero se trata de reflexionar, ¿no? Yoga y la vida se trata de reflexionar, de algo tan íntimo como lo que metes a tu boca, saber de dónde viene, cómo llegó aquí, ¿no? Entonces, eso es vegetarianismo, básicamente. Es una cuando yo ha sido un proceso muy largo, o sea, llevo desde esa fecha, 22 años, hasta este momento, han pasado 14 años. Y han sido momentos en donde, pues, trastabillé, donde incluso hubo un tiempo donde pude sentir que me estaba mal pasando, que me estaba alimentando mal, que no estaba nutriendo mi cuerpo. Porque uno no tiene las herramientas para ser vegetariano. Y creo que eso es uno de los miedos más grandes. Claro, yo quiero ser ahimsa y no generar violencia en otros seres, pero al hacerme vegetariano genero violencia contra mi propio cuerpo porque no sé cómo nutrirlo, ¿no? Y es ahí donde la mayoría claudican. Es difícil, pero es un compromiso y uno tiene que leer, relacionarse con personas que ya llevan algún tiempo para poder aprender a nutrirse. Y ese para mí fue el paso así definitivo en mi proceso hacia el vegetarianismo. ¿Por qué? Porque, bueno, después de ver el documental, además no es que, ojalá, ojalá tuviera ese nivel de comprensión y de entendimiento, no me hice vegetariano el día siguiente. Fue un proceso. Pero sí comencé o sea, de ahí no se borró de mi mente. Me quedó sonando. Y cada que yo comía había esa reflexión por lo menos, ¿no? Fue yo creo que hasta cuando cumplí 25 años, cuando empecé a tomármelo en serio. 3 años pasaron. Después de 3 años comencé además a practicar yoga un poco más. Y pues me di cuenta que había la necesidad de también cambiar mi alimentación. Bueno, entonces intenté y dejé de comer carne, me recuerdo la primera vez, una semana y ¡zas! Caí a la tentación. Y bueno, decía, bueno, ya ahí estoy, ¿no? Dando tumbos en mi proceso, pero ahí voy. Hasta que, pues ya, de pronto, un día logré llegar al mes, ¿no? Dije, wow, hay un mes sin comer carne, ¿no? Y después de ese mes, un día comí carne. Comencé a sentir el cuerpo como cortado, náuseas, malestar estomacal. Empecé a tener una reacción que no era agradable. Y ahí, ese fue otro hito así
muy, muy definitivo en mi proceso, donde yo me di cuenta, comer carne, además de que no está bien por el sufrimiento que se genera a los animales, me hace daño. ¿No? Para mí eso fue, o sea, mi organismo después de un mes se había, digamos, limpiado a tal grado que cuando volvió a recibir las toxinas de la carne, lo recibió de una forma más fuerte. Y yo pensé, wow, qué tan acostumbrados estamos a las toxinas de la carne. Qué tan acostumbrado uno puede estar y qué tan resistente es el cuerpo. Yo hoy en día todavía lo reflexiono. ¿Cómo la gente puede seguir caminando después de comerse unos tacos en la calle, no? Tengo que dejar de comer carne. Sí o sí. Ya lo experimenté en mí, ya. Y te invito justo a eso. O sea, después de ver el documental, el siguiente paso al que yo te invito, no como un asunto ya voy a dejar de comer carne, deja de comer carne una semana. Una semana. Pero carne, me refiero a pollo, pescado, huevo, o sea, cualquier producto derivado de origen animal. Cualquier. ¿Sí? Y yo pondría dentro de la GIMSA también y dentro del vegetarianismo productos industrializados. Yo veo gente que es vegetariana y pretende seguir comprando sus insumos en el supermercado. Insumos industrializados. Cuando tú te puedes hacer tu leche de alpiste, tú te puedes hacer tu leche de almendras, tú puedes ir a la Merced o al mercado a comprar los vegetales, las verduras, las frutas, las semillas, los granos que necesites, sin necesidad de ir a comprar enlatados y empaquetados, que al final de verdad es exactamente lo mismo. Estás intoxicando tu cuerpo. Entonces, ese sería el segundo paso, una semanita. Ve cómo te sientes. Y después, un mes. De verdad, de verdad. Pruébalo. Si no te funciona, no te funciona. Y ya, sigue. No pierdes nada. No pierdes absolutamente nada. Yo en lo personal gané muchísimo. Mucho. De ahí fue un proceso todavía difícil porque obviamente uno en su bagaje alimenticio, pues uno piensa que comen los vegetarianos, ¿no? Entonces yo comía quesadillas, lechuga, ensaladas y por ahí pues le preguntaba a dónde iba, oye, ¿y eso tiene, qué tiene? ¿No? Y ya, me lo metían. O sea, es un proceso de conocer, de involucrarte con tu nutrición. Es muy bueno, es muy bueno. Yo creo que todas las personas deberíamos ser, si no expertas en nutrición, deberíamos tener ciertas bases. Eso debería ser una materia en la primaria, en la secundaria, en vez de hablar bobadas. Eso debería ser una base, cómo alimentarte sanamente, cómo nutrir tu cuerpo. Entonces, de ahí todavía no podía, me costaba, duraba un mes y tas, ¿no? Imagínense, ¿no? Es difícil, pero principalmente ya después era porque no me daba tiempo de cocinar, no tenía yo la información para saber qué cocinar, cómo combinar. Yo sentía que no había a mi alcance esa información y tas, me dejaba llevar. Bueno, ahí sí dudo mucho que a todos les vaya a pasar igual, pero pues hay muchos cursos, o sea, hoy en día en YouTube encuentras cientos, cientos y miles de recetas fáciles de hacer. Y una vez que te empiezas a familiarizar, de verdad, hacer un arroz, hacer una sopa de lentejas, aprender a combinar especias, no es nada complicado. Para mí lo que me hizo dar el paso definitivo fue, yo estuve un tiempo viviendo en un monasterio, en un monasterio hindú en la Ciudad de México, y ahí pues llevan el vegetarianismo como una práctica así a rajatabla, ¿no? No es que tiene poquito huevo, no, a rajatabla. Entonces ahí pues todos cocinan vegetariano y yo pues ahí di el paso, aprendí a cocinar además y de ahí pues lo demás es historia, ¿no? Llevo ya 13 años de ser vegetariano más o menos. No, 11 años. Bueno, pues ahí estamos, yo les deseo mucha indagación, les deseo un comienzo
de un proceso, pues ojalá que cambie su perspectiva de la vida, que cambie su manera de nutrirse, su manera de alimentarse. Y más en estos tiempos donde de verdad tenemos que replantearnos con qué nos nutrimos. ¿Con qué nos nutrimos? ¿Con vida o con miedo o con industrialización? ¿No? ¿A quién estamos apoyando con nuestros hábitos? ¿Seguimos apoyando a los mismos que solamente están destruyendo el entorno, que están mal pagando a sus empleados? ¿O vamos donde los productores locales, vamos donde la gente, nuestra gente está vendiendo sus productos? Entonces la verdad es que hay mucho que pensar y bueno, yo les deseo mucho éxito, de verdad muchas gracias por aguantarse este videíto, espero que mis palabras les sirvan, les sean de ayuda. Si tienen alguna duda, algún comentario, esto es apenas un inicio de algunos videos que quiero hacer sobre vegetarianismo. No quiero ahorita meterme en recetas y esas cosas porque no da, pero sí empezar a entender de qué va esto, ¿sí? La alimentación y el yoga, así, junto con pegado. Entonces, excelente día. Dudas, comentarios, acá. Les voy a dejar el link de la película. Muchas gracias. Om Tat Sat. Recuerden que estamos en misión divina.